Mi nombre es Miguel Jiménez. Tengo 70 años y soy un perito contable judicial jubilado que reside en una de esas urbanizaciones silenciosas en las afueras de Pozuelo de Alarcón, Madrid. Durante los 3 años transcurridos desde que mi esposa, Elena, falleció, el silencio de los pasillos de nuestra casa ha pasado de ser un enemigo a mi única compañía constante. Mi hija, Lucía, insiste con una frecuencia casi administrativa en que le preocupa que un hombre de mi edad deambule solo por una vivienda de 3 plantas. Por eso, ha institucionalizado nuestros almuerzos semanales de los miércoles como una cláusula innegociable de nuestra relación. Según su discurso oficial, el objetivo es que yo pase tiempo de calidad con mi nieto, pero 40 años de oficio me han enseñado que cuando Lucía utiliza el epígrafe de algo hecho por mi bien, más me vale revisar minuciosamente la letra pequeña del contrato. El miércoles pasado, durante uno de esos encuentros familiares tan coreografiados que rozaban la representación teatral, mi vida dio un giro que ningún libro de auditoría habría podido predecir. Estábamos en medio del segundo plato cuando mi vecina, Marga García, me llamó al móvil con la voz tensa, vibrando por un pánico que apenas lograba contener. Me preguntó con una urgencia cortante si acaso esperaba a alguien en casa. Cuando le confirmé que no, me susurró las palabras que actuaron como el detonante de una bomba lógica. Entonces, ¿por qué hay 3 hombres cargando cajas en un camión de mudanzas estacionado justo en la entrada de tu casa? Antes de que la alarma terminara de sonar en mi cabeza, oí algo al otro lado de la mesa del restaurante que me heló la sangre más que la noticia del robo. Mi hija intercambió una mirada fugaz con su marido, Roberto. No fue un gesto de sorpresa o de preocupación filial. Fue la mirada cómplice de 2 jugadores de póker que, en mitad de un farol, se dan cuenta de que alguien ha visto sus cartas por el reflejo de la gafa. Y entonces, Roberto se rió. Fue un sonido seco y artificial, más parecido al ladrido de un perro que a una risa humana real. Intentó disimular el desliz de inmediato con una tos forzada y teatral, pero me he pasado 4 décadas detectando delitos de cuello blanco y maquillajes financieros en los números que la gente deja atrás. Sé reconocer la frecuencia exacta de la culpa en cuanto la oigo. En ese instante, mientras el eco de su risa aún flotaba sobre la mesa, comprendí que la verdadera amenaza no era un extraño con una palanqueta y un camión. La amenaza llevaba un vestido de marca y estaba sentada frente a mí, robándole distraídamente patatas bravas del plato a mi propio nieto. Lo que ellos no terminaban de procesar era que se estaban riendo de un hombre que pasó su vida profesional desentrañando tramas de fraude y blanqueo de capitales de cientos de millones de euros. Y un perito contable sabe una máxima por encima de todo. Cada delito, por muy astuto o familiar que parezca, deja un rastro de papel. Aquella mirada y esa risa fuera de lugar me acababan de enseñar exactamente por dónde debía empezar mi propia auditoría. El restaurante era uno de esos locales pretenciosos de huerta a la mesa en La Moraleja, donde el diseño interior es más importante que el sabor y el menú se toma la molestia de explicarte el viaje emocional de cada hortaliza antes de llegar al plato. Lucía lo había elegido, por supuesto siempre seleccionaba los establecimientos más caros de la zona norte de Madrid sabiendo que, al final, yo siempre pagaba la cuenta. Era otro de esos patrones de gasto que yo había notado pero que, por ceguera emocional, nunca me había atrevido a cuestionar hasta hoy. Estaba sentado en un banco diseñado para el postureo de Instagram y no para la ergonomía, observando a mi nieto de 5 años, Mateo, mover sus bastoncitos de batata orgánica por el plato con una desgana infantil. El niño tenía los ojos de Elena, ese mismo tono miel que solía hacerme saltar el corazón y que ahora me servía de ancla. Mirarlo era, a la vez, el mayor de mis consuelos y una herida que, debido a la ausencia de su abuela, nunca terminaba de cerrar del todo. Lucía permanecía sentada frente a mí, con la atención fragmentada entre las notificaciones incesantes de su iPhone de última generación y una conversación banal de la que yo, por diseño o por desidia, no formaba parte del todo.
Mi hija se había transformado en una mujer de una belleza arquitectónica, de esas que son plenamente conscientes del poder de su imagen y la gestionan como un activo estratégico o, según la ocasión, como un arma de precisión. A su lado, Roberto mantenía el brazo apoyado sobre el respaldo de la silla de ella con un gesto posesivo, casi de inventario. Roberto era un escaparate sin almacén, un promotor inmobiliario que se llenaba la boca con operaciones de 7 cifras en la Costa del Sol, pero que, misteriosamente, siempre sufría tensiones de liquidez que le obligaban a pedir préstamos para las facturas más triviales. Era el tipo de perfil financiero que yo habría marcado con bandera roja en los primeros 5 minutos de una auditoría externa. ¿Quieres más agua, papá?, preguntó Lucía sin llegar a despegar los ojos de la pantalla. Su voz poseía esa dulzura ensayada, casi de departamento de atención al cliente, que durante mucho tiempo mi necesidad de afecto confundió con amor genuino. Sí, gracias, respondí mecánicamente, mientras observaba cómo mi nieto Mateo intentaba edificar una estructura inestable con sus patatas orgánicas. En ese momento, mi teléfono vibró con una insistencia agresiva sobre el mantel. El identificador no dejaba lugar a dudas. Marga García, mi vecina desde hace 15 años y la única persona en la urbanización que no se perdía en formalidades. Marga, antigua jefa de enfermería en urgencias del Puerta de Hierro, no era mujer de alarmarse por minucias, había visto demasiadas crisis reales como para entrar en pánico por nada. Descolgué de inmediato, sintiendo una punzada de aprensión en el estómago. Miguel, su voz sonó cortante, con la urgencia propia de un triaje hospitalario, ¿estás en casa ahora mismo? No, Marga, dije, cerrando el puño alrededor del aparato. Estoy en La Moraleja, comiendo con Lucía. ¿Qué sucede? Hay un camión de mudanzas bloqueando la entrada de tu casa, soltó ella. Pude percibir el siseo de sus cortinas al otro lado de la línea, estaba vigilando desde su salón. Es un vehículo de gran tonelaje y hay varios operarios uniformados. Están sacando cajas y muebles de tu salón en este preciso instante. Los estoy viendo perfectamente, Miguel. ¿Acaso has contratado tú algún servicio de transporte? El mundo, tal y como lo conocía, sufrió un desplazamiento de carga. Mi casa, el refugio que Elena y yo construimos piedra a piedra, el santuario donde cada rincón custodiaba un fragmento de nuestros 42 años de matrimonio, estaba siendo desmantelado. Me puse en pie con una brusquedad que volcó mi copa de agua. Los cubitos de hielo se desparramaron por la mesa de madera tratada como testigos mudos que huyen de una escena del crimen. Lucía, tengo que irme ahora mismo. Marga dice que hay intrusos en casa. Se están llevando nuestras cosas. Lo que mi instinto paternal esperaba era un salto de alarma, una hija cogiendo las llaves del coche y ofreciéndose a escoltarme a Pozuelo a toda velocidad. Lo que recibí, sin embargo, fue esa mirada. Un intercambio de señales de milisegundos entre Lucía y Roberto, un código binario cargado de una información que yo no debía descifrar. Y entonces, Roberto soltó aquella risa. Estaba fuera de registro el tono, la cadencia y la forma en que intentó ahogarla de inmediato revelaban una verdad espantosa. Lo camufló con un ataque de tos forzado, golpeándose el esternón con una teatralidad que me resultó insultante. Se me ha ido el agua por el otro lado, consiguió articular con los ojos enrojecidos. Lo siento, Miguel. Seguro que es un error. Será un camión de reparto que se ha equivocado de número en la urbanización. Ya sabes que el GPS se vuelve loco con las calles nuevas de Pozuelo. Lucía sintió con una rapidez casi convulsiva. Tiene razón, papá. ¿Recuerdas cuando aquel repartidor de Amazon dejó los muebles de jardín de los vecinos en nuestro porche? Terminemos el postre con calma y luego vamos todos juntos a comprobarlo. No hay necesidad de alarmarse por una confusión de transportistas. Pero el perito contable que habita en mí ya había emitido un dictamen. Vi el destello de miedo en las pupilas de mi hija antes de que lograra enmascararlo con su habitual condescendencia.
Vi la risa de Roberto, la reacción típica del estafador que ve cómo su ingeniería social empieza a agrietarse. Durante 40 años, mi sustento dependió de cazar a personas en mentiras que ni siquiera sabían que estaban formulando. Podía detectar el fraude en el espaciado de un balance o en la tensión del pulso de quien sostiene una taza de café. Y en ese momento, cada terminación nerviosa entrenada en 4 décadas de auditoría forense me gritaba que mi propia hija no solo sabía qué estaba pasando en mi casa, sino que ella era la mano que movía los hilos. Sin decir una palabra más, saqué varios billetes, los dejé sobre la mesa para cubrir la cuenta, deposité un beso cargado de tristeza en la frente de Mateo y abandoné el restaurante sin concederles una segunda mirada. Mientras caminaba hacia el aparcamiento, sentí sus ojos clavados en mi nuca como proyectiles. Supe, con la fría certeza de quien analiza un flujo de caja negativo, que no solo conducía de vuelta a mi hogar para denunciar un robo. Conducía hacia una colisión frontal con una traición que amenazaba con incinerar los cimientos de mi memoria familiar. El camión de mudanzas ya se había volatilizado cuando mi coche derrapó frente a la verja de entrada. En su lugar no quedaba más que una ausencia densa, un vacío que se sentía casi físico, como si hubieran extirpado un órgano vital de la propiedad. Me quedé inmóvil en el umbral, con el motor aún caliente emitiendo chasquidos, mirando las marcas frescas de los neumáticos grabadas en el hormigón del acceso. Fue entonces cuando sentí la primera oleada de un miedo real, gélido y profesional. Marga me recibió en la acera con el rostro demudado por una preocupación que desbordaba sus protocolos de antigua enfermera. He hecho fotos de todo, Miguel, dijo, depositando su móvil en mis manos como si fuera una prueba judicial. Deslicé las imágenes con dedos temblorosos. El camión, una matrícula de Madrid, 3 hombres de complexión atlética cargando cajas con una eficiencia militar. Llevaban uniformes de una empresa que no me resultaba familiar. Mudanzas Elite Madrid. Según el cronómetro de las fotos, habían estado operando durante casi 1 hora. Habían cargado al menos una docena de cajas de gran volumen y yo, el dueño legítimo, no tenía la menor idea de qué patrimonio cultural o personal contenían. La Policía Nacional llegó 20 minutos después en un Z rotulado. 2 agentes de la escala básica, lo suficientemente jóvenes como para ser mis nietos, tomaron mi declaración con esa condescendencia paciente que los funcionarios reservan para los ciudadanos que consideran vulnerables. Buscaron huellas dactilares de forma superficial y, como era de esperar, no hallaron nada. Examinaron los bombines de las cerraduras. Ni un rasguño, ni signos de apalancamiento o entrada forzada. Fue cuando revisamos el registro del sistema de seguridad, un equipo de alta gama que instalé tras el sepelio de Elena, cuando apareció la primera grieta sísmica en mi realidad. Caballero, dijo el agente de mayor rango, frunciendo el ceño mientras consultaba su tableta sincronizada con la central de alarmas, según los registros telemáticos. Su sistema fue desactivado ayer a las 14:47. Se validó mediante el código maestro de administrador. Y la puerta principal se abrió esta mañana a las 10:15, empleando de nuevo el mismo código. En nuestro sistema consta como una entrada autorizada por el propietario. Autorizada. La palabra quedó suspendida en el aire del salón como un gas tóxico. No le he facilitado mi código de seguridad a nadie, afirmé con rotundidad. Pero mientras las sílabas abandonaban mis labios, la memoria me traicionó con un destello de culpabilidad. Se lo había dado a Lucía el otoño pasado, cuando se ofreció a supervisar una revisión de la caldera mientras yo cumplía con una serie de pruebas cardiológicas. Se lo di porque era mi sangre, porque era la heredera de todo esto y porque, estúpidamente, creía que la confianza familiar era un axioma, no una variable. Los agentes sugirieron con desgana que cambiara las claves de inmediato. Me recomendaron redactar un inventario pormenorizado para la denuncia formal y se marcharon con esa sonrisa compasiva que se le dedica a un anciano que empieza a perder el hilo de su propia vida. No lo verbalizaron, pero lo leí en su lenguaje corporal. Para ellos, esto era un asunto doméstico.
La típica disputa de herencias en vida donde los hijos se toman libertades excesivas con el mobiliario de los padres. Tal vez, si yo fuera otro tipo de hombre, un jubilado más dócil, habría aceptado esa narrativa reconfortante para evitar el dolor. Pero me he pasado 40 años siguiendo el rastro del dinero, rastreando hilos invisibles de fraude fiscal y alzamiento de bienes a través de laberintos de libros contables y cuentas en paraísos fiscales. Sabía que los delitos de esta envergadura no ocurren por generación espontánea. Tienen raíces financieras, patrones de comportamiento y una cronología oculta. Lo que estaba sucediendo en mi hogar no había comenzado con un camión de mudanzas, el camión era solo la fase de ejecución. La planificación había empezado mucho antes y yo pensaba auditar cada segundo de ella. Tras la marcha de la patrulla, recorrí las estancias con la atención metódica y fría de un investigador de la policía científica. No buscaba lo que faltaba, todavía no me importaban los objetos. Buscaba lo que era anómalo. El escritorio de mi despacho, mi centro de operaciones personal, había sido manipulado. Eran matices que solo alguien que ha habitado ese espacio durante 3 décadas podría detectar. El ángulo de rotación de mi silla ergonómica estaba desviado unos grados, los bolígrafos en el cubilete de plata no seguían mi orden cromático habitual. Incluso la fina película de polvo sobre el archivador metálico mostraba surcos longitudinales bajo la luz oblicua de la tarde. Alguien había estado revisando mi archivo documental con una calma aterradora, alguien que no sentía la urgencia de un ladrón, sino la autoridad de un dueño. Abrí el segundo cajón del archivador con el pulso acelerado. Mis dedos buscaron instintivamente la carpeta colgante etiquetada como patrimonio y escrituras. Al sopesarla, el pavor se transformó en una certeza matemática. Pesaba demasiado poco. Faltaba el 50% del historial documental de mi vida. La escritura pública original de la vivienda. Desaparecida. El título de propiedad y los recibos del IBI de los últimos 5 años. Desaparecidos. El documento de cancelación de la hipoteca que Elena y yo logramos liquidar tras años de sacrificios. Desaparecido. En su lugar, hallé una sola hoja de papel térmico, una fotocopia que yo nunca había archivado. Era una escritura de cesión de propiedad fechada hacía apenas 3 meses. En ella, se transfería la titularidad íntegra de mi casa a una sociedad limitada denominada Inversiones Familiares Levante S.L. Mi firma figuraba al pie del documento, aparentemente legitimada ante un notario cuyo nombre no reconocía. El problema era simple. Yo jamás había firmado ese documento. Jamás había oído hablar de esa sociedad con nombre extranjero. Y, bajo ningún concepto, habría aceptado regalar el hogar que compartí con Elena, un activo inmobiliario que, según la última valoración de mercado en Pozuelo, superaba los 1.400.000 euros. Mis manos vibraban con tal intensidad que el papel producía un sonido metálico al agitarse. Pero mi mente, forjada en décadas de análisis forense, ya estaba procesando las implicaciones legales. Una cesión de este tipo suele ser una herramienta de planificación sucesoria o de protección de activos, pero en este contexto, era la prueba irrefutable de un abuso financiero institucionalizado. Alguien había suplantado mi identidad para vaciar mi patrimonio. Y ese alguien conocía mis códigos, mis rutinas y el orden de mis archivos. El rostro de mi hija, con su mirada gélida en el restaurante, volvió a mi mente, seguido por la risa sibilina de Roberto. No, intenté decirme, pero la lógica contable es implacable. Los hechos no mienten, solo las personas lo hacen. Esa noche no pisé el dormitorio. Me instalé en la mesa de la cocina con mi portátil de alta capacidad y un cuaderno de notas nuevo. Volví a mi estado natural de perito en activo. Empecé a seguir el dinero, y el primer hilo del que tirar era esa misteriosa Inversiones Familiares Levante S.L. Lo primero que hice, con el pulso todavía vibrando por la indignación, fue solicitar una nota simple informativa a través del portal online del registro de la propiedad.
En España, estos registros son públicos y actúan como el acta de nacimiento y defunción de cualquier inmueble. Tras abonar la tasa correspondiente, los píxeles en mi pantalla confirmaron mis peores pronósticos en menos de 10 minutos. Según los asientos registrales oficiales, la titularidad de mi vivienda había sido transferida a Inversiones Familiares Levante S.L. hacía exactamente 90 días. Al investigar la identidad jurídica de esa sociedad en el registro mercantil, descubrí que se había constituido apenas 6 meses atrás. Su estructura era el manual básico de la ocultación. Una sociedad pantalla con domicilio social en un centro de negocios de bajo coste, cuyo rastro final apuntaba a una jurisdicción de opacidad fiscal. Sin embargo, en mis años de ejercicio como perito judicial, me había enfrentado a entramados mucho más sofisticados que este. Sabía que, por muy grueso que sea el muro de cristal de una sociedad offshore, siempre hay una grieta por donde se filtra la identidad del beneficiario real. A continuación, solicité mi informe de riesgos en el CIRBE, Central de Información de Riesgos del Banco de España. Cuando el documento PDF se descargó, sentí una náusea física. Hacía 3 meses, alguien operando bajo mi nombre había suscrito un préstamo con garantía hipotecaria por un valor de 450.000 euros. El prestamista no era un banco convencional, sino una entidad de crédito privado, de esas que operan con intereses leoninos y ejecuciones rápidas. El préstamo figuraba como al corriente de pago, lo que indicaba que se estaban cumpliendo las cuotas mensuales, pero no era mi dinero el que salía de mis cuentas para pagarlas. Revisé mis posiciones bancarias en el Santander y el BBVA. Mis ingresos por jubilación entraban con la precisión de un reloj suizo y los fondos de inversión que Elena y yo logramos consolidar durante 40 años permanecían intactos. En la superficie, mi salud financiera parecía inmejorable, pero yo sabía que aquello era solo un maquillaje de balance. Estaban utilizando mi casa como un cajero automático, extrayendo el capital mediante una deuda que yo no había contraído, mientras mantenían el resto de mis cuentas tranquilas para no activar mis sistemas de alerta. Al profundizar en los metadatos del portal de la entidad de crédito, detecté que el préstamo estaba vinculado a mi DNI, pero asociado a una dirección de correo electrónico que me resultó totalmente ajena. Alguien había perpetrado una suplantación de identidad digital utilizando sus propios datos de contacto para interceptar cualquier comunicación física o digital. El capital del préstamo había sido transferido de inmediato a una cuenta externa de una entidad fintech europea. Era un modus operandi clásico de los defraudadores. Descapitalizar el activo inmobiliario, extraer el máximo valor líquido y desaparecer antes de que el impago provoque el embargo y la factura final llegue al buzón. Pero la pregunta clave seguía siendo: ¿quiénes eran ellos exactamente? Necesitaba una prueba de cargo que vinculase el fraude con personas físicas. Pasé las siguientes 3 horas revisando cada carta, cada folleto y cada notificación recibida en los últimos 6 meses, una manía de archivar hasta el último papel por la que Elena siempre solía bromear conmigo. Ahora, esa obsesión por el orden era mi mejor arma. Lo encontré enterrado en una carpeta de varios de hace 4 meses. Una notificación de una notaría del centro de Madrid confirmando una cita el 15 de marzo para una legitimación de firmas a domicilio. La misiva agradecía la confianza en sus servicios externos y esperaba que el cliente estuviera satisfecho con la atención de la oficial de notarías, María Maya. Yo nunca programé esa cita. Jamás había visto a esa tal María Maya. Y el 15 de marzo, según mi agenda personal, estuve en el Hospital Quirón para mi revisión cardiológica anual. Lucía se había ofrecido con una insistencia inusual a llevarme a esa cita, argumentando que le aterraba que yo condujera en ayunas tras el análisis de sangre. Lucía sabía, con precisión quirúrgica, que yo estaría fuera de mi hogar al menos 3 horas esa mañana. Las piezas del puzzle encajaban con una armonía siniestra, y cada conexión era más dolorosa que la anterior. Por un instante, sentí el impulso irracional de llamar a Lucía y exigirle una explicación a gritos, pero el perito forense que llevo dentro se impuso.
Enfrentarme a ella ahora solo le daría la ventaja estratégica de destruir pruebas, vaciar las cuentas restantes o, peor aún, iniciar un proceso para intentar declararme incapaz y hacerme dudar de mi propia cordura. Necesitaba un aliado que no tuviera vínculos emocionales con mi hija, alguien que viera los números y los hechos con la misma frialdad que yo. A la mañana siguiente, marqué un número que guardaba en mi cartera de piel desde hacía más de una década. Víctor Reyes había sido el inspector jefe de la UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, durante el macroproceso por el fraude de los fondos de pensiones en el que yo actué como perito judicial estrella. Se había retirado del servicio activo hacía 2 años para fundar su propia consultoría de inteligencia y riesgos. Víctor, dije cuando oí su voz grave al otro lado de la línea, soy Miguel Jiménez. Necesito tus ojos y tu placa, aunque sea la de jubilado. Me han robado la vida desde dentro y necesito pruebas antes de que ejecuten la fase final. 45 minutos después, me hallaba sentado en su despacho de la calle Zurbano, en pleno centro de Madrid, desglosando cada hallazgo con la precisión de un informe pericial. Cuando terminé mi exposición, Víctor se sumió en un silencio denso, de esos que en la UDEF precedían a las detenciones importantes. Miguel, sentenció finalmente, esto es duro de procesar, pero como profesional sabes que los números no tienen sentimientos. Todo lo que describes es un manual de abuso financiero de mayores. Es una patología social más común de lo que la opinión pública sospecha, y el 90% de las veces el victimario es alguien en quien la víctima deposita su confianza absoluta. El uso del código maestro, el acceso selectivo a tus archivos y la elección quirúrgica del día de la cita médica demuestran una planificación premeditada desde tu círculo más íntimo. Lo sé, Víctor, respondí con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Pero no he venido aquí a buscar consuelo, sino pruebas de cargo. Víctor asintió con parsimonia y anotó 4 puntos en su cuaderno. Requerimiento notarial. Solicitaremos formalmente los registros de la notaría. Esa oficial, María Maya, tendrá que declarar bajo juramento quién se personó realmente en tu domicilio aquel 15 de marzo. Levantamiento del velo. Vamos a destripar esa sociedad limitada. Tengo analistas que rastrean estructuras offshore en minutos. Rastreo del cash flow. Seguiremos el rastro de los 450.000 euros. En el sistema bancario actual, mover esa cantidad sin dejar una huella digital es casi imposible. Operación de silencio. Y lo más importante, Miguel. Vamos a auditar sus vidas sin que sospechen nada. Necesito que sigas siendo el abuelo dócil. ¿Te ves capaz? He pasado mi carrera rodeado de tiburones financieros y estafadores de guante blanco, repliqué. Puedo fingir demencia senil si eso ayuda a que bajen la guardia. Las siguientes 3 semanas fueron un ejercicio de tortura psicológica. Continué con el ritual de los miércoles en La Moraleja, sentado frente a Lucía y Roberto, intercambiando banalidades sobre el colegio bilingüe de Mateo o el momento dulce que supuestamente atravesaba el mercado inmobiliario de lujo. Sonreí con una máscara de orgullo cuando Lucía me mostró las fotos de unas vacaciones familiares en un resort de Tenerife que debieron costar una fortuna. Asentí con una falsa empatía cuando Roberto se quejó de los retrasos administrativos en sus promociones. Pero cada noche recibía el parte de guerra de Víctor. La oficial de la notaría, María Maya, fue el eslabón más débil. En cuanto el investigador de Víctor le sugirió que su licencia profesional y una posible imputación por falsedad en documento público estaban sobre la mesa, se desmoronó. Confesó que Lucía había sido su interlocutora, quien aportó la documentación y quien, de forma temeraria, firmó con mi nombre mientras ella, a cambio de una suculenta comisión por desplazamiento, miraba hacia otro lado ignorando que la firmante era una mujer 30 años menor que la foto del DNI. La sociedad pantalla, Inversiones Familiares Levante, era una carcasa vacía gestionada por un testaferro profesional, pero los contactos de Víctor llegaron hasta el cerebro jurídico. Un abogado llamado Ignacio Moreno.
Al auditar otros expedientes de Moreno, el nombre de Roberto apareció como un virus. Estaba vinculado a una decena de sociedades fantasma, promociones fallidas en la Costa del Sol y una sentencia por estafa civil que habían logrado mantener oculta bajo acuerdos de confidencialidad. El destino de los 450.000 euros fue lo más revelador. 150.000 fueron succionados de inmediato para cancelar deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales a nombre de Roberto. 100.000 sirvieron como señal para la compra de un apartamento en una urbanización de lujo en Marbella, registrado a nombre exclusivo de Lucía. 50.000 se desviaron a una plataforma de trading de alto riesgo, donde ya habían perdido la mitad del capital. 150.000 se habían esfumado en retiradas sistemáticas de efectivo en cajeros y ventanilla durante los últimos 90 días. Estaban desguazando mi patrimonio a una velocidad de vértigo. Y lo peor estaba por llegar. Víctor interceptó correos electrónicos entre Lucía y una inmobiliaria de alto standing en Pozuelo. Planeaban poner mi casa en el mercado en menos de un mes, aprovechando la escritura falsa. El precio de salida: 1.300.000 euros. Tenemos evidencias para ganar un juicio, me advirtió Víctor, pero una instrucción judicial en España puede durar años. Si queremos recuperar tu casa y tu paz de forma inmediata, necesitamos una confesión. Tenemos que hacer que se incriminen ellos mismos. 3 días después, siguiendo el plan de Víctor, invité a Lucía y a Roberto a cenar en mi casa de Pozuelo. Les dije que, tras reflexionar sobre la soledad y mi edad, quería formalizar la planificación de mi herencia y donarles algunos activos en vida. Observé el rostro de mi hija y, por primera vez, vi la codicia pura filtrándose por sus poros, apenas camuflada tras una sonrisa de preocupación filial. Claro, papá, respondió con una voz que pretendía ser dulce, pero que me sonó a metal rozando cristal. De hecho, Roberto y yo también queríamos hablar contigo de eso. Para asegurarnos de que tu futuro esté bien cubierto y no tengas que preocuparte por nada. El futuro, pensé mientras les abría la puerta. Se referían al futuro donde yo era un estorbo desahuciado y ellos disfrutaban del botín de mi vida. Estaban entrando en mi casa por última vez como dueños de la situación. No sabían que la auditoría final acababa de empezar. Preparé el famoso asado de Elena, siguiendo paso a paso la receta que había memorizado tras 4 décadas de matrimonio. Puse la mesa con nuestra mejor vajilla, la de la boda, y rescaté del mueble bar un Rioja que guardábamos para una ocasión especial. Hice que todo pareciera lo más normal, cálido y acogedor posible, el escenario perfecto para una última cena familiar. Llegaron a las 6 de la tarde con Mateo. Mi nieto corrió a mis brazos con esa inocencia que solo tienen los niños de 5 años y, por un momento, el peso de lo que estaba a punto de ocurrir casi me desmorona. Este niño crecería cargando con el estigma de que sus padres eran unos criminales de guante blanco. Esa era una herida transversal que nunca sanaría del todo. Pero no podía permitir que el sentimentalismo nublara mi juicio profesional. Tenía una última auditoría que ejecutar. Nos sentamos a cenar y, siguiendo la estrategia de Víctor, dejé que ellos marcaran el compás de la conversación. Lucía desplegó su habitual discurso sobre lo mucho que le angustiaba que yo viviera solo en una casa tan sobredimensionada en Pozuelo. Roberto, con una audacia que me resultaba repulsiva, mencionó una comunidad de vida asistida de ultra lujo en la zona de Aravaca de la que supuestamente había oído maravillas. Estaban preparando el terreno, construyendo su narrativa de desahucio preventivo, y les dejé creer que su ingeniería social estaba surtiendo efecto. Finalmente, durante el café y los postres, Lucía estiró el brazo y puso su mano sobre la mía con un gesto que pretendía ser protector. Papá, dijo con esa voz aterciopelada, cargada de una emoción ensayada ante el espejo, hemos estado dándole vueltas. Esta casa te genera un volumen de trabajo inabarcable. El mantenimiento del jardín, la piscina, las reparaciones constantes. Y el recibo del IBI debe de ser una cifra astronómica. Roberto y yo nos preguntábamos si, por tu propio bienestar,
¿considerarías venderla y mudarte a un sitio más manejable, donde pudieras disfrutar de tu jubilación sin estas cargas? Miré su mano sobre la mía y, como en un flash de archivos antiguos, recordé el día que nació, lo frágiles que eran sus dedos y la ferocidad con la que juré protegerla de cualquier mal. Recordé cuando le enseñé a montar en bicicleta por estas mismas calles, cuando la acompañé al altar y la primera vez que puso a Mateo en mis brazos. Luego, la imagen se fundió con la firma falsificada en la escritura de cesión de propiedad que reposaba en mi archivador. En realidad, respondí, manteniendo mi voz en una frecuencia firme y desprovista de emoción, yo también he estado analizando ese escenario. De hecho, le he dado muchas vueltas al estado de mis activos últimamente. Los ojos de Lucía emitieron un destello de triunfo codicioso. Roberto se inclinó ligeramente hacia adelante, como un depredador que huele la presa herida. Ah, sí, dijo Lucía, apretando mi mano. Eso es una noticia maravillosa, papá. Solo queremos lo mejor para ti, lo sabes. Sé exactamente lo que queréis, sentencié con una frialdad que los dejó helados. Acto seguido, saqué una carpeta de cuero de debajo de la silla y la puse sobre la mesa, justo en el centro del mantel de hilo. El rostro de Lucía mutó de la euforia a una palidez cadavérica. La mano de Roberto sufrió un espasmo involuntario, volcando su copa de vino tinto sobre el mantel blanco. No me moví para contener el derrame, dejé que la mancha se extendiera como la sangre en una escena del crimen. Esa carpeta, comencé, utilizando el tono monocorde y preciso que empleé en mis declaraciones ante la Audiencia Nacional durante 40 años, contiene copias compulsadas de la escritura de cesión fraudulenta que presentasteis en el registro. También contiene el extracto de riesgos del Banco de España que muestra el préstamo hipotecario de 450.000 euros que solicitasteis suplantando mi identidad. Está el desglose pormenorizado del flujo de ese capital. El apartamento de Marbella, la liquidación de vuestras deudas de juego y tarjetas, y esa cuenta de inversiones ruinosas. Además, cuento con la confesión firmada de María Maya, la oficial de la notaría, y la cadena de correos electrónicos con la inmobiliaria para malvender mi hogar en menos de un mes. Lucía rompió a llorar de inmediato, un llanto histérico donde no supe distinguir si había rastro de arrepentimiento o simplemente el terror de la captura. Roberto, por su parte, parecía estar calculando frenéticamente sus rutas de escape, con los ojos clavados en la puerta del salón. Ni se te ocurra intentar salir de aquí, Roberto, le advertí. Hay una unidad de la UDEF y un equipo de investigación privada estacionados en la calle. Esto es un asunto de extrema gravedad penal. Estafa agravada, falsedad en documento público, fraude bancario y abuso financiero. Víctor Reyes os envía sus más sinceros saludos. El rostro de Roberto pasó del gris al ceniza. Parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Papá, articuló Lucía entre sollozos compulsivos, por favor, no lo entiendes. Estábamos desesperados. El negocio de Roberto entró en concurso de acreedores. Íbamos a perderlo todo, incluso nuestro piso. Solo intentaba proteger a mi familia de la ruina. Iba a devolver cada céntimo, te lo juro por la memoria de mamá. Miré a mi hija, a esta mujer a la que había amado sin condiciones durante toda su vida, y sentí como el último hilo de mi ceguera paternal se cortaba definitivamente. El padre que la sostuvo en su primer día de colegio seguía allí, en algún rincón de mi corazón, pero sentado a la mesa estaba el perito contable que había visto a cientos de criminales intentar justificar sus actos con excusas emocionales. No estabas intentando proteger a tu familia, Lucía, dije en voz baja, con una tristeza infinita. Estabas intentando robarle a tu propio padre para mantener un estatus que no habéis sabido ganar. Hay una diferencia ética y legal insalvable entre la desesperación y la traición. El silencio que se instaló en el comedor era una sustancia física, un vacío de aire que pesaba sobre los hombros de los tres. Roberto hizo un amago de levantarse, un impulso primario de huida, pero mi mirada,
la misma que hacía flaquear a directivos corruptos en los juzgados, lo dejó clavado en la silla de caoba. Lucía seguía sumida en un llanto rítmico, ocultando su rostro tras unas manos que ahora me parecían las de una extraña. No voy a veros entrar en prisión, sentencié, y por un milisegundo fugaz detecté un destello de esperanza, casi de victoria, en sus pupilas. Pero proseguí sin concederles un respiro. Y no lo haré por benevolencia, ni por un perdón que no os habéis ganado, sino por Mateo. No voy a permitir que el legado de mi nieto sea el estigma de crecer visitando a sus padres en los locutorios de Soto del Real. No dejaré que vuestra codicia le arrebate también su infancia. Extraje un segundo fajo de documentos de la carpeta de cuero. Eran acuerdos transaccionales y actas de reconocimiento de deuda, redactados con una precisión quirúrgica por el equipo jurídico de Víctor. Este es el pliego de condiciones, y no es negociable, dije, deslizando los papeles sobre la mancha de vino. Primero. Hoy mismo firmaréis la reversión de la titularidad de esta casa ante el notario que yo elija. Segundo. Pondréis a la venta el apartamento de Marbella de inmediato, y hasta el último céntimo de esa operación se destinará a liquidar el préstamo hipotecario que solicitasteis a mis espaldas. Tercero. Roberto, vas a firmar una confesión detallada, punto por punto, de cada fase de este fraude. Ese documento quedará bajo la custodia de mi abogado y no llegará a la fiscalía a menos que volváis a intentar una sola maniobra contra mi patrimonio o pongáis un pie en esta propiedad sin mi autorización expresa. ¿Y qué va a hacer de nosotros?, preguntó Roberto con una voz quebrada, despojada de toda su arrogancia de promotor de éxito. Lo que suceda con vuestro matrimonio, vuestro nivel de vida y vuestras deudas pendientes con terceros es, a partir de este instante, un problema ajeno a mi balance personal. Consideradlo el precio de vuestra libertad ambulatoria. Pero hay una cláusula adicional, la más importante para mí. Clavé mis ojos en Lucía. Ella levantó la vista, mostrando un rostro demacrado por el maquillaje corrido y una mirada que destilaba una mezcla de derrota y resentimiento. No volverás a ver a Mateo sin mi supervisión directa. Ni una tarde de parque, ni un fin de semana a solas. Has demostrado que eres capaz de sacrificar la estabilidad y el futuro de tu propio hijo para sufragar un estilo de vida que no te corresponde. A partir de hoy, yo gestionaré un fondo fiduciario blindado para su educación y su porvenir, totalmente fuera del alcance de vuestras manos y de vuestras deudas. El proceso de reconstrucción de mi realidad llevó meses de gestiones burocráticas y legales. Con la asesoría estratégica de Víctor, logramos revertir la inscripción en el registro de la propiedad y cancelar el préstamo leonino. Lucía y Roberto se vieron obligados a liquidar casi todos sus activos para evitar la vía penal. Se mudaron a un modesto piso de alquiler en la periferia de Madrid y, aunque mi hija intenta contactar conmigo de vez en cuando bajo el pretexto de pedir perdón, el perito que hay en mí sabe distinguir el remordimiento real de la necesidad financiera. Sé que lo que extraña es el acceso a mi solvencia, no la presencia de su padre. He asimilado una lección vital dolorosa y tardía. El amor no es sinónimo de confianza. Se puede amar a alguien con cada fibra del ser y, simultáneamente, tener la obligación moral de verificar cada una de sus palabras. He aprendido que se puede mantener a la familia cerca mientras uno se blinda contra sus peores instintos. El amor incondicional es un sentimiento noble, pero la confianza incondicional es, en términos contables, un riesgo sistémico que nadie debería asumir. A mis 70 años, pensaba que mis días de rastrear flujos de caja y detectar alzamientos de bienes habían quedado sepultados bajo la jubilación. Pero cuando el crimen llamó a mi propia puerta, ejecutado por mi propia sangre, fueron esas mismas habilidades, el ojo clínico para el engaño y el respeto sagrado por el rastro de papel, las que salvaron el trabajo de toda una vida. Algunos sostendrán que la lealtad familiar debe prevalecer sobre la justicia. A ellos les respondo con la frialdad de los hechos. Lucía dejó de ejercer como mi hija en el preciso instante en que decidió que yo no era un padre, sino un activo líquido que ejecutar.
Le debía mi amor, y siempre guardaré en un rincón de mi memoria a la niña que fue, pero no le debía mi hogar, ni mi seguridad, ni el sacrificio de mi dignidad. Recogí la mesa, lavé la vajilla de Elena y, por primera vez en mucho tiempo, el silencio de la casa no se sintió como una ausencia, sino como una victoria. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me encontraba en la cocina preparando el primer café del día cuando el rugido metálico del triturador de basura bajo el fregadero me sobresaltó. No debería haber nada inusual en ese sonido en una casa habitada por 3 personas, excepto por un detalle de precisión. Eran las 6:30 de la mañana y mi nuera, Raquel, siempre ajustaba su alarma para una hora más tarde. Antes de que pudiera procesar la anomalía, un estrépito agudo me heló la sangre. Era el sonido inconfundible de la cerámica de alta calidad estallando y siendo triturada por las cuchillas de acero. Crucé la cocina de un salto y golpeé el interruptor para detener el motor. El silencio que siguió fue casi más violento que el ruido anterior. Con el pulso acelerado, cogí la linterna que siempre guardo en el cajón de las herramientas y apunté directamente al desagüe. Entre los restos amargos de los pozos de café y unas cáscaras de huevo, brillaban fragmentos de porcelana blanca. No era una vajilla cualquiera de una gran superficie. Reconocí de inmediato el trazo fino de las rosas pintadas a mano. Raquel acababa de destruir la pieza más valiosa de mi vitrina sentimental. La taza favorita de Linda. Mi esposa la había elegido personalmente durante aquel viaje por nuestro 25 aniversario a San Sebastián, en una pequeña tienda de artesanos cerca de la parte vieja. Había sido su compañera inseparable cada mañana durante los últimos 8 años de su vida. Mi nombre es Alejandro Díaz. Tengo 58 años y, tras 3 décadas como perito de seguros, estoy jubilado. Mi ojo está entrenado para detectar patrones, para distinguir entre un accidente fortuito y una negligencia deliberada. Aquella mañana, mientras observaba los restos de las rosas de Linda, comprendí con la claridad de un informe pericial que mi nuera estaba ejecutando un plan. Estaba borrando sistemáticamente el rastro de mi mujer de nuestra propia casa. ¡Ay, Dios mío, Alejandro! La voz de Raquel llegó desde el umbral. Apareció envuelta en su bata de seda, luciendo esa máscara de preocupación ensayada que había perfeccionado durante los últimos 8 meses. Lo siento de todo corazón. Estaba intentando recoger un poco y esa taza vieja simplemente se me escurrió de las manos. Ya sabes que hasta que no me tomo el primer descafeinado soy un peligro, soy terriblemente torpe. Taza vieja. Esas palabras me dolieron más que el ruido del triturador. Linda la veneraba. Se negaba en redondo a meterla en el lavavajillas por miedo a que el detergente abrasivo erosionara el diseño de las rosas. La lavaba y secaba a mano con una devoción casi ritual. Y ahora, para Raquel, solo era un trasto viejo. Era la taza favorita de Linda, conseguí decir, luchando porque mi voz no delatara el temblor de mi rabia. Lo sé, de verdad que lo sé, y me siento fatal por ello, respondió ella, suavizando el tono con esa condescendencia que tanto me agotaba. Pero Alejandro, miremos el lado positivo. Tienes los armarios a reventar de vajilla. Quizás es una señal de que es hora de estrenar algunas de las nuevas que compramos el mes pasado. Estoy segura de que a Linda no le gustaría verte aferrado a cada objeto material para siempre. Hay que dejar ir, ¿no crees? Ese era su método. Un tono razonable, casi terapéutico, diseñado para hacerme sentir que yo era el hombre huraño y obsesivo que se aferraba al pasado de forma irracional. Durante los últimos 8 meses, ese guión se había repetido hasta el cansancio. Raquel Martínez, de 32 años, llevaba 3 casada con mi hijo Diego. Se mudaron a mi casa después de que ella perdiera su puesto como coordinadora de marketing en una agencia de Madrid.
Lo que en principio Diego me vendió como un arreglo temporal de unos meses, se había transformado en una ocupación en toda regla. Poco a poco, me sentía como un invitado, un extraño en el hogar que Linda y yo habíamos construido ladrillo a ladrillo. Para entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo, debo explicarles el vacío que dejó Linda. Falleció hace 5 años tras una batalla devastadora de 2 años contra un cáncer de ovario. Aquellos meses finales fueron una prueba de fuego, pero ella mantuvo una entereza que me resultaba casi sobrenatural. Prométeme que no te encerrarás en ti mismo, Alejandro, me pidió una tarde de sol suave, apenas una semana antes del final. No te limites a ver pasar los días. Vive, de verdad. Se lo prometí, pero cumplirlo era otra historia. Después de 30 años de matrimonio, aprender a vivir sin ella era como intentar caminar sin suelo firme bajo los pies. Cada rincón de la casa era un eco de su presencia. La disposición exacta de los cuadros en el salón, sus libros de arte todavía reposando en la mesilla de noche, el jardín que ella misma había diseñado y cuidado con paciencia de cirujano. Diego, mi único hijo, se había labrado una vida en Madrid junto a Raquel. Cumplía con las llamadas de rigor cada pocas semanas y las visitas obligatorias en Navidad. Raquel siempre se había mostrado cordial, educada y aparentemente preocupada por mis niveles de colesterol y mi soledad. Sin embargo, Linda, con ese instinto afilado que nunca le fallaba, solía decirme que Raquel nos miraba de una forma extraña durante las cenas. Fíjate bien, Alejandro, me advirtió Linda una vez. No nos mira como una invitada, nos mira como si estuviera haciendo un inventario. Está catalogando nuestra vida, pieza por pieza. Debí haber escuchado a Linda. Ella siempre tuvo un talento especial para ver lo que se escondía detrás de una sonrisa demasiado perfecta. Todo se precipitó hace 8 meses con una llamada de Diego. Su voz sonaba quebrada por una ansiedad que no intentaba ocultar. A Raquel la habían despedido en un recorte de plantilla en su agencia y el alquiler de su piso en el barrio de Salamanca, en Madrid, se había vuelto una soga al cuello. Además, la empresa de soporte informático donde trabajaba mi hijo estaba pasando por un ERTE. La pregunta cayó por su propio peso. ¿Podrían instalarse conmigo unos meses mientras se reorganizaban? Como padre, la respuesta es automática. Tengo una casa de 4 dormitorios en una zona tranquila, un hogar que se sentía demasiado vasto y silencioso desde la partida de Linda. Diego es mi único hijo y estaba sufriendo Raquel, mi nuera, necesitaba un respiro. Por supuesto que podéis venir, les dije. En aquel momento, me pareció lo más natural del mundo. Esa decisión fue el primer movimiento de un engranaje que lo cambiaría todo. Al principio, los cambios fueron sutiles, casi imperceptibles, presentados siempre bajo el manto de la lógica y la modernidad. Raquel sugirió actualizar la contraseña del Wi-Fi por una más robusta, por seguridad, dijo. Luego pasó a la cocina, reorganizando cada armario porque la disposición que Linda mantuvo durante décadas era, según ella, ergonómicamente ineficiente para preparar comidas familiares. Incluso sacó las herramientas de jardinería de Linda del garaje, aquellas paletas desgastadas por el uso, para hacer sitio a sus cajas. Cada modificación venía acompañada de una explicación impecable. Raquel tiene ese talento del marketing para presentar una imposición como una mejora obvia que cualquier persona sensata abrazaría. Y, por supuesto, siempre lo hacía por mi bien. Alejandro, ya has trabajado suficiente en tu vida, me repetía con esa sonrisa profesional. No deberías cargar con estos detalles domésticos tan tediosos. Déjame a mí la optimización de la casa para que tú puedas dedicarte exclusivamente a disfrutar de tu jubilación. Al segundo mes, Raquel ya había tomado el control administrativo de mi vida. Me convenció para gestionar la banca online, argumentando que los extractos en papel eran un residuo ecológico innecesario y un riesgo de seguridad. Me cambió de farmacia habitual, asegurando que la nueva gestionaba mucho mejor las recetas electrónicas y nunca tenía problemas de stock,
aunque me pillaba el doble de lejos. Incluso me persuadió para cambiar de operadora de televisión e internet. Diego, por su parte, asentía a todo. Papá, agradece que Raquel se encargue. Es una experta organizando procesos, era su trabajo en Madrid. Solo intenta hacernos la vida más fácil a todos, me decía él, mientras se hundía más en su ordenador. Sin embargo, al tercer mes, las piezas del informe empezaron a no cuadrar. Mi correspondencia física dejó de llegar al buzón. Al preguntar, Raquel me explicó, con una naturalidad pasmosa, que había configurado un desvío de correo en la oficina de correos para centralizar la gestión y evitar que se perdieran facturas importantes. Mis extractos bancarios desaparecieron del mapa. Según ella, todo estaba en la nube para evitar el desorden, y me prometía que los revisaríamos juntos cada mes. Pero esa cita siempre se posponía por alguna entrevista de trabajo crucial o un dolor de cabeza inoportuno. Lo más insidioso fue el aislamiento social. Cuando mis viejos amigos de la compañía de seguros o mis compañeros de dominó llamaban al fijo, Raquel solía interceptar la llamada. Alejandro está echando la siesta, se sentía un poco fatigado, les decía con voz dulce. ¿Quieres que le dé algún recado cuando despierte? Rara vez me llegaban esos mensajes. Poco a poco, mi círculo se estrechaba. Raquel me estaba construyendo una jaula de oro y seda, y lo hacía con tales dosis de racionalidad que yo mismo llegué a dudar de mi lucidez. Me sentía un estúpido por sospechar de alguien que, aparentemente, solo buscaba mi comodidad. Pero la mañana de la taza triturada fue el detonante. Al ver aquellas rosas pintadas a mano reducidas a escombros, comprendí que Raquel no estaba reorganizando mi casa. Estaba ejecutando una damnatio memoriae, borrando la presencia de Linda pieza por pieza, y yo, por inercia o por cansancio, se lo estaba permitiendo. Aquella tarde, movido por un impulso que no sentía desde hacía años, subí al dormitorio principal. Esperé a que Raquel estuviera distraída con sus llamadas y abrí el joyero de madera de olivo de Linda. Raquel me había sugerido varias veces donar la ropa y las joyas de mi esposa a alguna ONG, pero en eso me mantuve firme. Era el único reducto que no había podido optimizar. Dentro, bajo un collar de perlas que Linda se ponía en nuestras cenas de aniversario, encontré lo que buscaba. Una pequeña llave metálica con el emblema del Banco Sabadell. Era la llave de nuestra caja de seguridad. Linda siempre fue precavida e insistió en que tuviéramos un lugar donde guardar documentos vitales y algo de efectivo para emergencias, lejos de los algoritmos y la burocracia inmediata de las cuentas corrientes. Nunca se sabe, Alejandro, me decía ella con esa mirada sabia. A veces necesitas algo a lo que ni el propio banco pueda ponerle una traba si las cosas se ponen feas. No había pisado esa sucursal desde el funeral. Era el momento de comprobar si, en medio de este proceso de limpieza de Raquel, todavía quedaba algo sólido a lo que aferrarme. A la mañana siguiente, aprovechando que Raquel tenía una supuesta entrevista de trabajo y Diego estaba inmerso en una videoconferencia en su despacho improvisado, me dirigí al banco. Carmen, la directora de la sucursal del Sabadell, me recibió con una mezcla de sorpresa y afecto. Nos conocía a Linda y a mí desde que firmamos nuestra primera hipoteca hace 3 décadas. Al abrir la caja de seguridad en la privacidad de la sala acorazada, sentí que recuperaba una parte de mi soberanía. Allí estaba todo, meticulosamente ordenado por Linda. Las escrituras originales de la casa, que confirmaban que la propiedad era exclusivamente mía, su testamento, diversas pólizas de seguro de vida y 8.000 euros en efectivo que ella había ido guardando para imprevistos. Ni Raquel ni Diego sospechaban de la existencia de este fondo. Sin embargo, lo más valioso no era el dinero, sino un sobre azul con mi nombre escrito con su caligrafía elegante. Mi querido Alejandro, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, es que ya no estoy y probablemente estés sufriendo en silencio, intentando ser el pilar que siempre fuiste. Sé que intentarás manejarlo todo solo, pero te pido que no lo hagas. Habrá gente que,
al ver a un viudo con un buen corazón, lo interprete como un blanco fácil para sus propios intereses. Ten cuidado en quien confías nuestra vida juntos. Eres más fuerte de lo que ellos creen. Confía en tu instinto, ese que nunca te falló en el trabajo. Te querré siempre, Linda. Lloré sin consuelo en aquella pequeña sala fría. Linda, con su asombrosa intuición, había previsto el asedio antes incluso de que los bárbaros llamaran a la puerta. Regresé a casa con la carta grabada en el pecho. Al entrar, encontré a Raquel y a Diego en el salón, hablando en susurros conspiradores que se cortaron en seco al verme aparecer. Papá, dijo Diego, rompiendo el silencio con una voz impostada, Raquel y yo hemos estado haciendo números y hablando sobre el futuro. Creemos que es el momento de considerar algunos cambios estructurales. ¿Qué tipo de cambios? Pregunté, sentándome frente a ellos y manteniendo la voz tan neutra como si estuviera evaluando el siniestro de un automóvil. Raquel se inclinó hacia adelante, desplegando su máscara de empatía profesional. Alejandro, nos preocupa tu bienestar. Vemos que te cuesta horrores mantener una casa de este tamaño, el jardín es un pozo sin fondo de trabajo y las facturas no dejan de subir. Sinceramente, creemos que estarías mucho mejor en una comunidad de mayores, una residencia de lujo donde te cuiden como mereces. Se me heló la sangre al confirmar las sospechas de Linda, pero no pestañeé. Me apaño bien por ahora, respondí escuetamente. ¿De verdad lo crees? Raquel sacó una carpeta con folletos satinados de la residencia El Encinar. Tienen una reputación intachable. Se encargan de todo. Dietas personalizadas, limpieza, lavandería y una vida social activa. No tendrías que preocuparte por nada, Alejandro. Absolutamente por nada. Observé las fotos de los folletos. Ancianos con sonrisas vacías paseando por jardines de diseño, perfectamente podados y carentes de alma. ¿Y el coste? Pregunté, yendo directo al grano. La entrada son 25.000 euros en concepto de reserva y plaza, y luego una cuota mensual de 4.800 euros, dijo Raquel, como quien anuncia el precio de un café. Pero no es un problema. Podrías vender esta casa fácilmente según mis estudios de mercado, vale al menos 340.000 euros. Tendrías capital de sobra para vivir cómodamente durante años y te quedaría un remanente importante. Hice el cálculo mental que ella esperaba que yo no hiciera. 4.800 euros al mes son casi 58.000 euros al año. Incluso vendiendo mi hogar, me quedaría en la calle en apenas 5 o 6 años. ¿Y qué pasaría entonces? ¿Quién gestionaría ese remanente mientras tanto? Diego intervino como si leyera mi pensamiento. Raquel ha estado haciendo cursos de planificación financiera y gestión de activos. Ella podría ayudarte a mover ese dinero para que rinda más y no tengas que tocar el capital. El plan era de una transparencia criminal. Querían encerrarme en una institución de lujo donde mis ahorros se evaporarían en cuotas mensuales, mientras Raquel gestionaba, y presumiblemente desviaba, el beneficio de la venta de mi casa. Querían convertirme en un dependiente absoluto. Tengo que pensarlo, dije, levantándome para dar por terminada la reunión. Esa noche me refugié en mi taller del sótano, el único espacio que aún conservaba el olor a serrín y aceite de Linda y que Raquel no había logrado optimizar todavía. Saqué un cuaderno y empecé a reconstruir los últimos 8 meses con la precisión de un peritaje judicial. Anoté cada pequeño cambio, cada amigo que había dejado de llamar misteriosamente, cada documento que se me había ocultado. Tras 30 años peritando seguros, aprendes que las coincidencias no existen en los grandes siniestros. Esto no era una reorganización familiar, era un aislamiento sistemático diseñado para un saqueo financiero. Raquel no era la nuera atenta que pretendía ser, me estaba tendiendo una trampa maestra, y Diego, por debilidad o complicidad, le estaba sujetando la red. A la mañana siguiente, llamé a mi viejo amigo Carlos.
Había sido el jefe del departamento jurídico en nuestra compañía de seguros durante 20 años y era un sabueso para los fraudes. Le conté la situación sin omitir detalles. Alejandro, esto tiene un nombre en el Código Penal. Abuso financiero y estafa, me dijo con voz grave. Es un delito serio, pero para que un juez lo tome en cuenta, necesitamos pruebas documentales incontestables. No basta con tu palabra contra la de ellos. Esa misma tarde, aprovechando que Raquel se había ido a un centro comercial y Diego estaba en una de sus eternas llamadas de trabajo, inicié mi propia investigación de campo. Entré en mi despacho y encendí el ordenador. Raquel había cometido el error de los aficionados. Por comodidad, había dejado su sesión de banca online abierta en la tablet que compartíamos. Gracias a la sincronización de contraseñas, pude acceder a mi cuenta del Sabadell sin activar las alertas de doble factor en su móvil. Lo que descubrí me revolvió el estómago. Mi cuenta corriente, que debería haber mantenido un saldo de unos 28.000 euros fruto de mis ahorros y mi pensión, apenas marcaba 12.400. Imprimí los movimientos con el corazón martilleando en mis costillas. Había un goteo constante. Transferencias de 500 euros, de 300. Y luego saltos mayores de 2.200 por supuestas mejoras en la vivienda y 1.800 por reparaciones de infraestructura. Nada de eso se había ejecutado. En mi vivienda no se había cambiado ni un azulejo. Lo más alarmante fue ver que en mis cuentas de ahorro faltaban más de 23.000 euros en 6 meses, retirados mediante disposiciones de efectivo y transferencias programadas bajo el concepto de atención familiar. Entonces hice algo que me dolió profundamente, pero el perito que llevo dentro sabía que era necesario para cerrar el caso. Entré en el dormitorio que ocupaban Raquel y Diego. En el segundo cajón de la cómoda, oculto bajo su ropa de deporte, encontré una carpeta azul marino rotulada como Planificación Estratégica Familiar. Dentro hallé el horror. Borradores de informes médicos preliminares para iniciar un proceso de provisión de medidas de apoyo, lo que antes llamábamos incapacitación, alegando que yo sufría un deterioro cognitivo leve. Había incluso solicitudes para obtener un poder notarial preventivo que le otorgara a ella el control total de mis bienes. Al final de la carpeta, un esquema a mano calculaba el beneficio neto de la venta de mi casa tras pagar la entrada de la residencia. Junto a la cifra final, Raquel había escrito con una caligrafía fría: Fondo de Emergencia y Relanzamiento KYA. Diego y Raquel. Mi vida se había convertido en su capital inicial. Fotografié cada página con mi móvil, asegurándome de que la luz fuera clara. Esa noche, durante la cena, Raquel anunció con una sonrisa radiante que había concertado una visita para el día siguiente con la representante de la residencia. Solo para que veas las instalaciones, Alejandro, dijo ella, sirviéndome el vino. Sin presiones, solo para que te familiarices con tu nuevo hogar. 2 días después, con una grabadora digital oculta en el bolsillo de mi chaqueta, me senté en el salón con la representante de El Encinar y con Raquel. Diego se mantenía en un rincón, evitando mi mirada. Raquel intentó monopolizar la conversación desde el primer minuto. Alejandro está pasando por una etapa de confusión con los temas administrativos, le decía ella a la mujer mientras le servía té. La semana pasada, sin ir más lejos, olvidó dónde había guardado sus extractos bancarios y se puso muy nervioso. En realidad, intervine yo, interrumpiendo su flujo de palabras, me gustaría revisar mis números actuales ante la representante. Raquel, ¿serías tan amable de traerme los últimos extractos que gestionas en la banca online? Ella vaciló un segundo, sus ojos lanzaron un destello de duda, pero subió a por la carpeta para no levantar sospechas ante la invitada. Me entregó unos folios que, tras un rápido vistazo, vi que estaban burdamente manipulados con un editor de textos. Decían que yo seguía teniendo 28.000 euros. Pedí a la representante que nos dejara a solas un momento en el jardín para discutir detalles familiares.
Cuando la puerta se cerró, saqué los extractos reales que había impreso yo mismo y que guardaba bajo el cojín de mi sillón. Raquel, estos números son un fraude, le dije, poniendo los papeles originales sobre la mesa. En mi cuenta real hay 12.400 euros, no 28.000. Explícame dónde están los 15.600 euros de diferencia y los 23.000 que han volado de mis ahorros. Estás confundido, Alejandro. Los medicamentos te están haciendo ver cosas donde no las hay, empezó ella, con una voz que se afilaba como un bisturí. Tengo los registros de la auditoría que hice ayer, insistí, manteniendo la calma del perito que entrega un informe final. Explícame el concepto de mejoras en el hogar cuando no has pintado ni una pared. Ahí fue cuando su máscara de no era perfecta estalló en 1000 pedazos. No tienes ni la más remota idea de lo que nos ha costado mantener este teatro. Gritó, olvidándose de la representante que esperaba fuera. Diego y yo hemos sacrificado nuestras carreras en Madrid, nuestras vidas, para estar aquí encerrados contigo. Ese dinero ha servido para compensar nuestras pérdidas. Y sí, cuando estés en la residencia y vendamos este caserón, habrá justicia para todos. Tú estarás cuidado por profesionales y nosotros tendremos el capital que nos merecemos para reiniciar nuestra vida en condiciones. Es lo mínimo que nos debes después de todo. Detuve la grabación con un clic seco. Acababa de obtenerlo todo en un solo archivo de audio. La confesión de la apropiación indebida, el fraude documental y la conspiración para despojarme de mi hogar. Con un gesto pausado, acompañé a la representante de la residencia hasta la puerta. Le agradecí su tiempo y le aseguré que no necesitaríamos sus servicios. Al volver al salón, la atmósfera estaba cargada de una electricidad estática, pesada. Me giré hacia Raquel, que permanecía de pie, con el rostro desencajado por una mezcla de rabia y miedo. Tienes exactamente 24 horas para meter toda tu vida en maletas y salir de mi casa, le dije, con la frialdad de quien dicta una sentencia firme. Llévate a Diego si él decide seguirte, pero tú no dormirás aquí ni una noche más allá de mañana. Tú no puedes echarme así. Chilló ella, perdiendo por completo su barniz de elegancia madrileña. Llevamos 8 meses viviendo aquí, tenemos derechos. Esto es nuestro hogar. Esta casa es propiedad privada y el único nombre que figura en las escrituras que descansan en la caja de seguridad es el mío. Alejandro Díaz. Sois invitados que han abusado de mi hospitalidad y que han delinquido bajo mi techo. Si mañana a esta hora seguís aquí, la Guardia Civil se encargará de gestionar vuestro desahucio inmediato por la vía de urgencia. Diego llegó 2 horas después, ajeno al cataclismo, y se encontró con un escenario de guerra. Maletas abiertas y Raquel empaquetando frenéticamente entre sollozos de autocompasión. Lo llevé a mi despacho y, con la pesadumbre de un padre que debe dar una noticia trágica, le mostré todo el dossier. Los extractos bancarios manipulados, los borradores para mi incapacitación y, finalmente, le puse la grabación de la confesión. Papá, te lo juro por la memoria de mamá. Yo no sabía nada, dijo Diego, derrumbándose en la silla, con la voz rota por la vergüenza. Sabía que ella controlaba las cuentas, pero pensaba que solo estaba ayudando. No sabía lo del dinero, ni lo de la residencia. Te creo, hijo. Sé que tu pecado ha sido la debilidad y no la malicia, respondí, poniéndole una mano en el hombro. Pero ahora eres tú quien debe decidir qué tipo de vida quieres tener y si vas a compartirla con una mujer capaz de expoliar a su propia familia política mientras finge que le preocupa su salud. Se marcharon a la mañana siguiente, al alba, en un silencio sepulcral. Presenté la denuncia por apropiación indebida y falsedad documental esa misma tarde en la comisaría. Carlos, mi amigo abogado, se encargó de que el proceso avanzara con la eficiencia de un reloj suizo. A Raquel la detuvieron 3 días después en casa de su hermana, en Valencia. Dada la solidez de las pruebas que yo mismo había recopilado como perito, su abogado no tuvo margen de maniobra. Raquel aceptó un acuerdo con la fiscalía.
2 años de prisión, cuya ejecución quedó suspendida al carecer de antecedentes penales, según la ley española, 3 años de libertad vigilada y, lo más importante para mí, la devolución íntegra de cada euro sustraído de mis cuentas. Diego, incapaz de perdonar tal nivel de traición, solicitó el divorcio de manera contundente antes incluso de que se dictara la sentencia. Han pasado 8 meses desde aquel día. Diego y yo hablamos 2 veces por semana y nuestra relación ha recuperado una sinceridad que creía perdida. Ha vuelto a Madrid, tiene un empleo estable en una consultora tecnológica y está saliendo con una mujer que, según sus propias palabras, sabe escuchar y no intenta reorganizarle la existencia a nadie. Yo sigo viviendo en la casa que Linda y yo construimos con tanto esfuerzo. Su taza de las rosas de San Sebastián es ya solo un recuerdo de porcelana triturada, pero me he dado cuenta de que tengo miles de otros recuerdos, texturas y olores en este jardín que ninguna optimización podrá arrebatarme jamás. He aprendido una lección vital y amarga. Proteger a tu familia a veces significa, dolorosamente, protegerla de sus propios miembros. Si alguna vez sientes que algo no encaja en tu propia casa, confía en ese instinto primario. Documenta cada anomalía. Pide ayuda a los amigos de siempre, a los que te conocían antes de que el problema se instalara en tu salón. Tu casa, tus ahorros y tu dignidad te pertenecen. No dejes que nadie, por muy razonable o moderno que suene, te convenza de lo contrario. Al final, si tienes la paciencia de un perito y la fe de un superviviente, la verdad siempre encuentra la rendija por la que brillar. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado la historia, denle a like, escriban un comentario y suscríbanse para no perderse la próxima historia. Valoramos mucho su presencia en este canal. Todo lo mejor.